Hola a todos y bienvenidos a este video. Como pueden ver, tenemos esta luz de aquí en un Honda Pilot. Esto puede presentarse en Honda Pilot, Odyssey, CR-V, diferentes tipos de carros de la Honda, en la que la letra D está parpadeando, es decir, el cambio D, o sea, el directo, ¿no? Entonces esto tiene diferentes explicaciones. A mí esta luz pocas veces se enciende, ¿no? A veces enciendo mi carro, hago un viaje un poco largo y nunca se encendió. Por ahí veces que hago viajes cortos y se enciende, o largos y se enciende. Por ahí es muy raro que pase, pero suele pasar en pocas ocasiones. Entonces yo fui con mi mecánico, el que yo conozco, y le pregunto, oye, pues esto se está presentando en mi carro, no sé qué es lo que tiene, pero pues no quiero que eso... Y ya me explicó de que esto supuestamente es para que tú sepas que hay un problema en el sistema de la transmisión del carro, y prácticamente lo que está haciendo es avisándote de que tienes que llevarlo al mecánico. Entonces me metí a diferentes foros que explican esto y dice, ok, se me prendió la luz, ¿qué es lo que está pasando? Mucha gente dice que esto es un problema fantasma, que le dicen, no es algo como que cualquier cosa, o puede ser un mismo error del cambio que esté generando esta letra D, pero no necesariamente significa que la transmisión esté dañándose o algo por el estilo, sino que puede ser un sensor sucio, un mal movimiento del carro, un mal freno. En una cuesta muchas veces se prende porque por ejemplo está subiendo quizás a 20 millas por hora, pero la revolución del carro está muy alta, ya que nunca logra hacer el cambio, ¿no? Puede llegar a 2500, 3000 revoluciones. Entonces esto va a hacer que el carro detecte como un problema de que no hace el cambio correctamente y te empieza a parpadear esta luz. En mi caso la solución pues es muy sencilla, simplemente tengo que, como cualquier cosa, apagar el carro, volver a encenderlo y listo, ¿no? Ya el problema desaparece. Como les explico, esto puede ser un error muy simple. Ahora bien, mi recomendación sería, si tú tienes un familiar mecánico, un amigo mecánico o lo que sea, llévalo allí y pregunta que le hagan un chequeo a los sensores, si tú quieres y todo. Pero realmente si es algo muy aislado, que muy pocas veces te encienda, ya al tiempo, a la semana, a las 2 semanas, y es raro que se te encienda, entonces normalmente no es algo grave, pero pues puede ser exactamente eso, un sensor sucio, un frenón mal o algo puede estar mal, pero necesariamente no la transmisión. Pero les hago este video porque muchas veces pasa. Ahorita voy a proceder a apagar y encender el carro y van a notar que realmente ya no hay ningún problema. Ok, ahí pueden ver, está parpadeando. Lo voy a apagar y lo voy a volver a encender. Miren, ahí está la letra que sí funciona. Lo vuelvo a encender y como pueden ver, parking, no hay ningún problema. Voy a meter mi freno, voy a pasar por la D y absolutamente nada, ya no brilla. Ok, simplemente si es un caso aislado lo pueden apagar, volver a encender y listo, no hay ningún problema. Ok, espero les haya gustado y servido y hasta la próxima.